Bien, hermanos, primeramente quería saludarle a todos los que no he saludado en el amor de Cristo y darle la bienvenida también a nuestros hermanos que quizás nos visitan por primera vez o a los que vienen por segunda o tercera vez también, que se puedan sentir como en su casa. Y gracias al Señor porque Él nos ha concedido a cada uno de nosotros poder llegar a este lugar en el día del Señor. Bien, si alguno de mis hermanos no lo sabe aún, hemos estado en este mes, octubre, noviembre y también diciembre, estaremos estudiando, leyendo la palabra del Señor en este libro, la epístola a los Hebreos. Estamos realizando una serie de predicaciones donde se titula Jesucristo es más que suficiente. Hemos estado hablando a través de todos estos domingos, mis hermanos, de esta epístola a los Hebreos, también llamada Carta a los Hebreos, y también hay algunos que la mencionan como un sermón de la antigüedad, debido a su rico contenido, debido a lo que esta es, lo que fue para aquellos tiempos, y también lo que significa para cada uno de nosotros. Hemos estado estudiando, mis hermanos, cómo el autor en esa oportunidad, recordemos que se nos enseñó hace unos domingos y se nos recordaba de que, si bien es cierto, el autor de los Hebreos es desconocido porque hay algunos que mencionan a Pablo, otros que proponen también a Bernabé, incluso a Priscila, y así a varias personas de esa época. Ya sabemos que era una persona, por los últimos capítulos, que era de Roma o estaba en Italia específicamente, pero mis hermanos, no es lo realmente importante de esta epístola, sino que lo realmente importante vemos cómo el autor le está hablando a los oyentes, que recordemos que eran judíos que muchos de ellos efectivamente creían en Jesucristo, eran fieles a su enseñanza, pero también vemos otros que estaban intentando volverse atrás, estaban intentando volverse a las costumbres sacerdotales judaicas. Querían volver a la circuncisión, querían empezar a retomar el tema del templo, de los sacrificios. Y también vemos otro grupo que, en definitiva, el autor también les habla que es un grupo que en realidad no está cimentado en la fe de Jesucristo y que por el contrario estaban lejos de esto. Entonces, dentro de este estudio hemos estado viendo cómo el autor le da un énfasis a la importancia de nuestro Señor Jesucristo, indicando, recuerden, que era superior a Moisés, indicando que era superior a todos los profetas, por decirlo ya así, del Antiguo Testamento. Incluso recordemos que en una oportunidad también les menciona que Jesús era superior a los ángeles. Y hoy día en este capítulo vamos a ver cómo también el autor les muestra que Jesús era superior a Abraham. Y recuerden que para los judíos Abraham era el padre de la fe, era el patriarca, era lo máximo. Entonces acá el autor les va a mostrar que efectivamente Jesús era mucho más grande que todo ello. Y también vimos, mis hermanos, que a través sobre todo en el capítulo 5, no sé si se recuerda, que el autor empezó a hablar de este personaje que vamos a estar viendo, que es Melquisedec, y el autor empezó a hablar de él, pero se dio cuenta que era un tema muy complejo, era un tema muy grande, y que algunos no estaban preparados para esto. Y de hecho les llama la atención, hace un paréntesis, recordemos que le llama la atención por su falta de dedicación, por su flojera, como podríamos llamar en el día de hoy.
Entonces, metafóricamente el autor le señala que él en muchas oportunidades tenía que darle leche y no alimento sólido, porque ellos no tenían la capacidad para poder entender estas cosas. Entonces el autor le menciona de que lo que él le va a explicar ahora de este personaje Melquisedec era algo que era muy complejo de entender. Bueno, y hoy día vamos, por misericordia del Señor, a tratar de explicar, a través de comprender mediante la gracia del Señor, a través de su Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros podamos entender y comprender lo que el autor quiso exponer en ese momento. Así que le voy a invitar de que abramos nuestras Biblias en la epístola a los Hebreos en el capítulo 7. Capítulo 7, le voy a invitar de que nos pongamos de pies. Es un capítulo quizá un poco más extenso, pero le vamos a dar lectura en forma alternada, ¿ya? Donde el versículo 28 va a ser de lectura general. Voy a comenzar yo y así ustedes. Hebreos capítulo 7. En el nombre del Señor dice: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y le bendijo a que le tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien será testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada con Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Llega pues abogado del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios.
porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inagable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Todos el versículo 28. Porque la ley constituye a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hizo perfecto para siempre. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias le damos porque estamos frente a su palabra. Gracias por su palabra que nos tiene en esta oportunidad. Señor, le pedimos primeramente que usted la grave en lo profundo de nuestros corazones, Señor, que no la olvidemos fácilmente, que al salir de este lugar podamos meditar, seguir meditando en ella. Señor amado de los cielos, ayúdame, Señor, para poder exponerla con fidelidad. Sabemos que su palabra es viva, sabemos que es eficaz, sabemos que ella no vuelve vacía, pero también sé que soy torpe, Señor, de palabra. Pero, Señor, usted es poderoso para que ella solamente al leerla, al oírla, haga vida en nuestros corazones. Amén. Señor amado, aquel que quizás está viéndola también por la transmisión de YouTube, Señor amado, que pueda ser edificado también, que su palabra llegue y haga vida, Señor, y no vuelva vacía. Te lo pedimos todos los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bien, este capítulo 7 lo he titulado Jesús, el sumo sacerdote que nos convenía. En esta oportunidad vamos a estar, Dios mediante, viendo 3 ideas principales de este versículo 7. La primera de ellas nos dice Melquisedec como un tipo y sombra de Cristo. También vamos a ver la ineficacia del sacerdocio levítico. Y por último vamos a estar viendo la superioridad y suficiencia del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar vamos a ver Melquisedec como un tipo y sombra de Cristo. El autor de esta carta de Hebreos, en este capítulo 7, comienza desarrollando el pasaje de Génesis 14. No lo vamos a leer, pero vamos a ver y vamos a recordar que es un pasaje conocido, en la cual vemos una batalla de los reyes que se genera en contra de los reyes de Sodoma y Gomorra. Recordemos que ahí estaba Lot, que era sobrino de Abraham. Entonces Lot con su familia, con sus pertenencias, fueron secuestrados, por decirlo así, y fueron llevados cautivos. Y Abraham se entera de esto y reúne a sus siervos, dice la palabra del Señor ahí en Génesis 14, que reúne a 318 de sus criados, en la cual los arma para la batalla y van en rescate de su sobrino Lot. Dice la Escritura en Génesis 14 que ellos llegan de noche, llegan al lugar, rescatan a Lot, rescatan a su familia, rescatan las pertenencias, ¿no es cierto?, llevan un botín y se devuelven
Y ahí es donde sale el rey de Sodoma y también aparece Melquisedec. Ahí recordemos Génesis 14. Aparece este personaje que es un tanto misterioso, por decirlo así, porque la verdad que no tiene mayor información. Solo se nos dice que es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que este Melquisedec sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Y por consiguiente, Abraham le dio los diezmos de todo lo que, del botín que había rescatado de ese cuando fue a rescatar a su sobrino. Y el autor de Hebreo, tomándose de esto, nos dice en el primer versículo, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y aquí el autor menciona que Melquisedec significa Rey de Justicia y Rey de Salem. Salem también es considerada como Jerusalén, la ciudad de Dios. Y también Rey de Paz. Salem como Rey de Paz. No sé si han escuchado la expresión Shalom. De ahí también viene paz, Rey de Paz. Y el autor muestra a Melquisedec como un personaje muy importante. El autor le está dando un realce a Melquisedec como un personaje muy importante que por algún motivo no tenía genealogía. Recordemos que la genealogía en el Antiguo Testamento era muy importante. Todos los personajes del Antiguo Testamento se menciona en algún minuto la genealogía, de quién eran padres y así para atrás. Perdón. Pero acá este personaje no tiene genealogía, no tiene principio de vida ni fin de vida, lo que lo hace aún más relevante también, ya que muestra que permanece como sacerdote aquí, dice, para siempre, haciendo también una semejanza con Jesús. Recordemos que Jesús es, también tiene estos oficios de rey y sacerdote, y también un tercer oficio que es de profeta. Y vemos en la Biblia que en el Antiguo Testamento, en la historia, ningún otro personaje tuvo esta dualidad de funciones. No vemos ningún otro que fuera rey y sacerdote. Es más, la palabra del Señor nos muestra algunos casos en los cuales algunos reyes quisieron ejercer labores de sacerdote o labores de sacerdocio y fueron castigados severamente, con lepra, con la muerte y viceversa. También un sacerdote tampoco podía ejercer la labor de un rey. Pero no así nuestro Señor Jesucristo, que vemos que Él, uno de los oficios era rey y sacerdote. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo el autor le empieza a mostrar primeramente la grandeza de este Melquisedec y también para hacer el paralelo después con la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Ya Él quería mostrarle cuán grande era este Melquisedec que el mismo Abraham le dio los diezmos. Vamos a ir viendo más adelante. Melquisedec es un tipo de Cristo. Cuando se habla de tipo de Cristo se refiere a una persona práctica o alguna ceremonia del Antiguo Testamento que mostraban o que prefiguraban a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Melquisedec era eso, un tipo de Cristo. Ya sea los tipos de Cristo por lo general eran de una forma parcial, temporal, y también un ejemplo de tipo de Cristo
la palabra del Señor nos muestra también en Génesis cuando Moisés, usted lo recuerda, levantó una serpiente de bronce en el desierto para que todos aquellos que habían sido picados o mordidos por serpientes venenosas, al mirar esa serpiente, ellos sanaban inmediatamente. Entonces esa serpiente que fue levantada también es un tipo de Cristo, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él también fue levantado en una cruz para que por misericordia usted y yo, cuando miramos por fe la cruz del Calvario, también somos curados, también somos sanados de la lepra del pecado. Otro tipo de Cristo, mis hermanos, también es el cordero del sacrificio que se usaba en la antigüedad por los sacerdotes, donde presentaban corderos, presentaban animales para el sacrificio. También figura de Cristo como el cordero inmolado que fue presentado, que fue muerto por la humanidad, por usted y por mí. Y así, mis hermanos, podemos ver muchos tipos de Cristo, pero aquí el autor está viendo y resalta a Melquisedec como un tipo de Cristo. Vemos también que resalta que era rey de justicia, primeramente, y luego rey de paz. Y esto, mis hermanos, no es antojadizo, no es al azar. Sabemos que la palabra del Señor tiene una coherencia, y el hecho es que primeramente se nombre como rey de justicia y luego rey de paz tiene un propósito, porque sabemos que sin la justicia de Dios no podemos tener paz. Aquí vamos a ver una referencia en Romanos 5:1 que nos señala que nosotros hemos sido justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que tenemos? Paz para con Dios. Entonces, la justicia de Dios se presenta primeramente para que usted y yo podamos tener paz. Y eso solamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La historia, mis hermanos, hace poquito estábamos estudiando la Reforma y quería mencionar acá un punto de la historia de Lutero. Él, cuando él estaba, ¿no es cierto?, en la iglesia, él tenía él no entendía esto de la justicia de Dios. Él decía, ¿cómo un Dios justo puede tener comunión conmigo si soy tan pecador? Y recordemos que él continuamente se confesaba. De hecho, él de repente salía de un confesatorio y volvía, y ya a los que estaban ahí confesándolo, como que un poco los tenía, como en la palabra, aburridos, por decir algo, porque él continuamente estaba reconociéndose pecador y no podía entender cómo un Dios justo podía perdonarle a él tan malo. Pero mis hermanos, él se encuentra con la palabra del Señor cuando dice, el justo por la fe vivirá. Entonces ahí él entendió, su mente se abrió y dice que él vio como que si él pudiera entrar en el paraíso mismo. La expresión textual dice que él se encontró con un Dios justo que nos justifica por medio de la fe. Y dice que eso trajo un profundo despertar en él. Y de ahí él, podríamos decir que entró en la conversión al darse cuenta que gracias a la justificación de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios. El salmista en el Salmo 85, versículo 10, nos dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Y aquí hay una expresión muy hermosa que dice, la justicia y la paz se besaron. Entonces vemos que siempre el hombre ha tratado de encontrar estas dos cosas, el sentido de justicia ante Dios, pero también por otro lado, el sentido de paz con Él. Justicia con Dios y paz con Él. Entonces acá vemos, nuestro Señor Jesucristo reúne o junta estas dos bendiciones, como dice acá el salmista, se besaron, la justicia y la paz. Es decir, se unieron, se ensamblaron, por decirlo así, se unieron en Cristo.
Él vino a justificarnos para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios. No había otra forma, mis hermanos. A veces el mundo no tiene paz. El mundo se muere un familiar, como decía mi hermano, y entra en una desesperación. ¿Qué hago? O así, diferentes motivos. Pero mis hermanos, solamente la justificación, para que nosotros podamos ser justificados ante Dios, tenemos que hacerlo necesariamente a través del Calvario, a través de la cruz del Calvario. El versículo 4 nos dice: considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, que sus hermanos, aunque estos también hayan sido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es beneficiado por el bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Entonces aquí el autor está mostrando cómo Melquisedec era superior a Abraham. Y tiene que haber sido algo muy difícil de poder comprenderlo, mis hermanos, porque recordemos que ellos venían saliendo de una tradición de muchos años de servir en el templo, de llevar los animalitos al sacrificio, de que el sacerdote tenía que primeramente llevar un sacrificio por sus propios pecados. Entonces para ellos era algo novedoso, era algo, más que novedoso, era algo diferente, era algo que ellos decían: pero ¿cómo tenemos que volver a esto? O sea, esto no puede ser tan bueno como se lo mencionaban. Como dice la expresión, era muy bueno para ser verdad. Entonces acá el autor le muestra que Melquisedec era superior a Abraham, por ende sus descendientes también lo eran, ya que Abraham paga el diezmo. Y siempre se hacía que el diezmo se pagaba a alguien superior. Y también el menor siempre recibe la bendición de alguien mayor. Y acá Melquisedec bendijo a Abraham. El autor se enfoca en que ellos puedan entender claramente de que Melquisedec era superior a Abraham. Para ellos, como decía, tiene que haber sido algo raro, porque para ellos Abraham era lo máximo. Acá el autor le dice: no, Melquisedec era superior a Abraham. ¿Y por qué? ¿Por cuál motivo? Porque después, más adelante, vamos a ver cómo el autor presenta a Jesús como superior a Melquisedec. Entonces, por ende, superior a todos los demás. Este pasaje en ocasiones, mis hermanos, es muy mal utilizado. El tema de los diezmos. Muchas veces se usa para justificar la obligatoriedad del diezmo. También a veces se menciona a Malaquías 3:8, que dice: vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En el diezmo. Para reforzar este tema, pero vemos que en la antigüedad, en este tiempo, con los judíos, ellos tenían la obligatoriedad de pagar primeramente el 10% de las primicias, de las cosechas, para los levitas. Después había otro 10% que era para las fiestas, y después había otro diezmo que cada 3 años se daba para los pobres. Entonces ellos tenían que pagar varios diezmos en forma obligatoria. Pero ¿qué pasa? Que esto era en la antigua ley. Después, mis hermanos, con esta ley, sus requisitos, como no se pudieron cumplir, después viene Cristo, ¿no es cierto?, y es mediador de un mejor pacto. Por lo tanto, esa obligatoriedad en el nuevo pacto ya no es necesaria, ya no es llamado como diezmo, sino que ahora, como dice 2 Corintios 9:7,
que el mandamiento es que se pueda dar con generosidad. Dice, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Entonces ya es algo que no es una obligatoriedad como lo era en el tiempo antiguo, sino un mandamiento a dar como usted y yo propusimos en nuestro corazón, dice la palabra del Señor, no con tristeza ni por necesidad, sabiendo que tenemos un Dios que ama al dador alegre. Vamos a ir avanzando. El segundo punto que queremos ver es la ineficacia del sacerdocio levítico. Ahora, en este segundo punto, el autor quiere mostrar cómo el sistema sacerdotal levítico era completamente ineficaz, ¿ya? Ya que todos esos rituales y ceremonias eran solamente una sombra de lo que venía, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como decía en un principio, había muchos de ellos que querían volver a los rudimentos antiguos, que querían volver a las tradiciones levíticas, las tradiciones mosaicas de Moisés. Por lo tanto, el autor acá va a empezar a presentar que esto ya que era insuficiente, que es ineficaz. Lo que dice el versículo 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Perdón. Al igual que Melquisedec, Jesús no perteneció al sacerdocio arónico, sino que él vino de la tribu de Judá. Recordemos que él vino de la tribu de Judá, la cual, como dice el autor, nadie había servido antes en el altar. Entonces el autor señala de que el sacerdote levítico le señala que el sacerdote levítico fuera perfecto. En otras palabras, si la ley salvara, entonces no iban a necesitar un nuevo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, al cambiar el sacerdocio, necesariamente debía cambiar también la ley. Y aquí la palabra nos menciona también, cuando habla de distinto, no es el término que se traduce, el término hebreo que significa ayos, sino que uno que significa heteros, que es totalmente distinto. No es algo similar con algunos cambios, sino que tiene que ser un sacerdote totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la ley, ella no podía salvar, la ley mosaica no podía salvar, no podía transformar, porque la ley, recordemos que era solamente un ayo, o sea, un tutor, alguien que enseñaba. La ley solamente servía para darse cuenta de lo pecadores que éramos. Por lo tanto, no era suficiente para salvar, solamente para darnos cuenta de cuál pecadores y cuánto necesitamos un Salvador. El versículo 15 dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién pues, abrogando el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios? Entonces ahora el autor nos dice de que ya no se necesita la ley anterior, ya que es ineficiente, es débil,
es inútil para acercarnos a Dios. Por lo tanto, ya no queda más remedio de considerar cuán bueno era este nuevo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual los judíos querían dejar atrás y volverse. Ellos conocían quién era Jesús, pero estaban tratando de volverse atrás. Y esto nos lleva, mis hermanos, al último punto que el autor quiere tratar acá, de la superioridad del sacerdocio de Jesús. Por último, el autor de Hebreos, una vez que presenta la superioridad de Melquisedec y la ineficacia del antiguo pacto, les presenta la importancia, la vital importancia de cuál grande era este nuevo pacto. El autor quiere mostrarle que lo antiguo ya no era eficaz y que lo nuevo es lo importante. Ahí en el Salmo, el autor está citando a Salmo 100, donde se anuncia al Hijo como Dios, como una vara de poder que vendrá como sacerdote con juramento santo y que sería según el orden de Melquisedec. Y esto, dice el versículo 20, no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que dijo. Aquí es donde cita Salmo 110. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y acá la expresión fiador de un mejor pacto le señalaba a los receptores de hebreo que vimos que Jesús fue hecho aval o garante. Fiador significa aval o garante. Me gusta lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente, que lo señala como Jesús garantiza este mejor pacto con Dios. O sea, nos da una garantía, es algo seguro. Cuando un aval, un fiador va, una persona pide un crédito, tiene que llevar un aval que en definitiva garantiza de que ese crédito va a ser pagado. Eso es lo que hace el autor y muestra a este mejor sumo sacerdote como un garantista, como una garantía de un mejor pacto con Dios. Por lo tanto, para nosotros hoy día nos da la seguridad de una salvación plena. Una salvación plena, mis hermanos, hoy día nosotros tenemos esa seguridad porque ya no depende de mí, no depende de los sacrificios que yo haga, no depende de cuánto yo haga buenas obras, sino que tengo la garantía de la salvación por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, es la suficiente y eficaz obra redentora de Cristo lo que nos hace tener un completo consuelo en nuestro Señor Jesucristo y en nuestra vida. El versículo 23 nos dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual debe también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacerdocio levítico, mis hermanos, ellos duraban solamente 25 años como máximo. Ellos iniciaban a los 25 y a los 50 años ya debían dejar de ejercer el sacerdocio, según Números 8:23. Y vemos que la esperanza de vida, por lo general, no era superior a los 40 años en esa oportunidad. Por lo tanto, el autor acá menciona de que estos sacerdotes eran muchos porque pasaban uno tras otro, uno tras otro. En cambio, Jesús nos puede salvar para una eternidad, ya que continuamente está intercediendo por nosotros ante el Padre. Y aquí, mis hermanos, yo no sé lo que Jesús le dice al Padre cuando está intercediendo por nosotros, pero quise aventurarme y anoté una expresión, mis hermanos. Yo sé que es torpe, pero me imagino que Jesús está delante del Padre y le dice: este es mi Hijo, tú me lo diste, yo di mi vida por él en la cruz y pagué toda su cuenta.
Yo llevé sus pecados pasados, este pecado que está cometiendo ahora y el que va a cometer mañana. Míralo con misericordia a través de mí y compadécete de él por amor de mí. Obviamente es una intersección mucho más sublime, mucho más hermosa que mis propias palabras, mis hermanos, pero si uno se imagina esa oportunidad y que es constante, de intercesión constante ante Dios. Y vemos el versículo 26 para ir cerrando, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por los propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Si puede traerme agüita, por favor. Dice, como estos versículos, el autor muestra claramente la grandeza de este sumo sacerdote, el cual no necesita ofrecer sacrificio continuamente como los sacerdotes levitas lo hacían, primero por sus propios pecados, ¿no es cierto?, y luego por lo del pueblo, sino que lo hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre, dando su vida en propiciación por ellos y por nosotros, ya que la ley tenía... Muchas gracias. Ya que la ley tenía intercesores a débiles hombres, a hombres que morían, que fracasaban, a hombres imperfectos. Pero mis hermanos, la nueva ley, el nuevo pacto, pone al único perfecto Hijo de Dios como sumo sacerdote para interceder por ello y por cada uno de nosotros, mis hermanos. Solamente por la misericordia de Dios tenemos este gran sumo sacerdote que nos conoce perfectamente, ya que Él, sabemos que Él fue verdaderamente Dios, pero también fue verdaderamente hombre. Por lo tanto, Él conoce perfectamente nuestras debilidades. Él dice su palabra que Él se acuerda que somos polvo. Él conoce nuestras tentaciones, porque Él las pasó. Él fue tentado, dice su palabra, en todo, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia, mis hermanos, pero Él conoce. Por lo tanto, hoy día la invitación es que usted y yo podamos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Lo más relevante, mis hermanos, y que quiero que esto se nos grabe y que lo atesoremos en nuestros corazones y que nuestra mente continuamente, al salir de este lugar, el día de mañana, en la vida cotidiana, que se nos grabe de que el plan de Dios y el propósito de Dios a través de la historia, lo que hemos estado viendo en la escuela dominical, y a través de toda la palabra, el plan de Dios es la redención y la restauración de la humanidad caída y de toda su creación, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el Salvador Jesucristo, el cual se entregó como un cordero inmolado para que nosotros hoy día tuviéramos una amplia comunicación con Dios y para que su nombre sea glorificado eternamente. Acuérdense, mis hermanos, es el plan de Dios para nuestra vida, la redención que nosotros, por medio de la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida, podamos glorificar a Dios eternamente. Hoy tenemos que hacernos algunas preguntas, mis hermanos, de cierre. Y una de ellas sería, ¿tenemos en nuestra vida a Jesús como este sumo sacerdote perfecto y suficiente? Es lo que hoy día nosotros debemos preguntarnos. ¿Será que todavía vivo pensando que debo ganarme la salvación por mis buenas obras? ¿Estaremos hoy día pensando como aquellos en hacer obras para ganarnos nuestra salvación? Y esto es lo que muchas veces nos pasa. Me frustra pensar que yo soy muchas veces, que no soy suficiente bueno para alcanzar la misericordia y el amor de Dios. Lo que le pasaba
a Lutero, me frustra pensar que no soy realmente o suficientemente bueno para alcanzar la misericordia de Dios. Si es así, mis hermanos, le invito a que se acerque y que tome este llamado de Dios que hace gratuitamente y solo por gracia, por medio de la fe, nosotros hoy día podamos con un corazón arrepentido, podamos reconciliarnos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Podamos tomar esto tan glorioso y podamos gozar de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Para siempre, mis hermanos. Si en tu vida cotidiana ha comenzado a parecer que el camino de Dios es más duro, es más difícil, ¿cuántas veces nos pasa eso que queremos mirar hacia atrás y decimos y nos sentimos tentados a que nuestra vida pasada quizá era más tranquila? Unos dicen yo era más joven, era más fácil todo, a lo mejor no tenía dificultades. Pero mis hermanos, debemos recordar que éramos esclavos del pecado. Que no nos den ganas, mis hermanos, de volvernos atrás. Éramos encadenados, mis hermanos, era imposible de pensar siquiera de poder hacer algo para alcanzar nuestra salvación. Mis hermanos, el Señor nos ayude para que hoy día nosotros podamos complacernos en obedecer primeramente y ver la misericordia de nuestro Dios que envió a su Hijo y que se encarnó y vivió como hombre para que usted y yo hoy día pudiéramos alcanzar misericordia. Él sabe lo que nosotros venimos pasando, Él conoce nuestras tentaciones, conoce nuestras debilidades, pero sin embargo no pecó. Y Él cumplió en obediencia a Dios todo lo que nosotros no podíamos cumplir. Y ahora su perfecta obediencia, mis hermanos, nos garantiza que Él es nuestro fiador, que Él está intercediendo por nosotros. Por lo tanto, hoy día en nosotros debe haber una alegría, un regocijo, un contentamiento de que tenemos este sumo sacerdote que se presentó como ofrenda agradable para perdón de nuestros pecados y que hoy día en este minuto, está intercediendo por usted y por mí ante el Padre. Como dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos prometió descanso, no una vida exenta de problemas, no una vida exenta de dificultades, sino que una esperanza viva de un día verle tal como Él es. Oremos, mis hermanos. Señor, muchas gracias le damos por esta oportunidad que usted nos concede de estar a la luz de su palabra. Señor, amado, gracias porque usted sin duda nos ha hablado a cada uno de nosotros. Gracias porque su palabra nos presenta a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como este sumo sacerdote que nos convenía, este sacerdote santo, sin mancha, sin pecado, que se hizo humano, Señor, para poder entender nuestras debilidades. Señor amado de los cielos, en esta hora, gracias, Señor. Solamente nos queda decir gracias, porque un día has alcanzado nuestra vida, Señor amado, sin merecernos, sin hacer nada que pudiera merecer la salvación de nuestra alma. Pero el sacrificio, mi Dios, el sacrificio de su Hijo, lo hizo todo allá en el Calvario de la cruz. Señor amado, ¿cómo no agradecerte en esta hora? Señor, estamos muy agradecidos por esto que usted ha hecho, que a nosotros no nos costó nada, no costó ni un precio para nosotros, pero sabemos que para su Hijo le costó un gran precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y esa sangre hoy día está dispuesta para lavar y para limpiar todos nuestros pecados. Le damos muchas gracias en esta hora y le pedimos su bendición en los méritos de Cristo Jesús. Amén.